Bien, estamos de vuelta con el físico nuclear Modesto Montoya para conversar sobre la idea del presidente Humala de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Modesto, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Usted está de acuerdo, por lo que entiendo, con la idea del presidente Humala. ¿Le parece que es necesario crear un nuevo ministerio para fomentar la innovación, ¿no? Cuéntenos un poco por qué. No es nuevo. Un ministerio. Bueno, en realidad en el año 84 sí. Hubo un gran problema en el IPEN, una crisis, y los científicos en esa época ganábamos $100 al mes. Casi todos se fueron y empezamos a buscar con quién conversar. No había ministerio, íbamos al Ministerio de Energía y Minas, nos dijeron no es nuestro problema, el Congreso tampoco, el primer ministro menos, o sea, no teníamos un interlocutor. El CONCITEC, que hasta ahora es el mismo, tenía el mismo nivel que el IPEN, éramos hermanos, digamos, o sea que el problema era conjunto. Esa es la primera razón por la cual desde ese momento estamos pidiendo un ministerio para que lleve a las ideas de los científicos al Consejo de Ministros. Nos hemos enterado que en el Consejo de Ministros casi nunca se habla de ciencia y tecnología. Es más, la más reciente vez que hablé con un ministro, ni siquiera conocí el nombre del responsable del CONCITEC. Es decir, estamos sin una política ni alguien que lidere realmente la ciencia y tecnología. Pero, a ver, no termino de entender el argumento. El argumento es que se necesita un representante de los científicos en el Consejo de Ministros. ¿Ese es el argumento? Los científicos estamos preocupados por el Perú, obviamente. Tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, tenemos el caso de la roya del café, sí, ¿no? Que está devastando los cultivos. El Consejo de Ministros no es su problema, pues aparentemente pero recién sí el CONCITEC... Es problema del Ministerio de Agricultura y de hecho claro, se están tomando medidas para paliar eso. ¿Por qué se necesita un nuevo ministerio? Porque los ministros casi ninguno es científico y este es un problema científico. Para resolver el problema de la roya es un problema netamente científico. Si tuvieran un científico en el Consejo de Ministros, lo encargan a él y él convoca a los biólogos y a los expertos para que resuelvan el tema. Hace tiempo que debieron hacerlo. Mientras que no haya una persona que conozca la ciencia, que tú sabes muy bien que la ciencia y tecnología es el que resuelve los problemas del mundo y que incluso algunos que se adelantan a los problemas. Y si no hay alguien que esté en el Consejo de Ministros, los ministros están totalmente fuera de la solución, lejos de la solución. A ver, yo tengo una duda. El presidente Humala dice que este nuevo ministerio, este Ministerio de Ciencia y Tecnología es importante porque así se incentivaría la innovación. Pero a mí la duda que me surge es cómo el Estado, que es la entidad más burocrática y menos innovadora de la sociedad, se va a convertir de un momento a otro en una suerte de impulsor increíble de la innovación. ¿Cómo es que va a suceder eso? ¿No es como que utópico? Precisamente, he leído la opinión del Comercio, la editorial, termina diciendo que por el contrario lo que se necesita es destrabar, ¿no? menos impuestos. Es decir, hay una serie de propuestas que hace el diario El Comercio, sí, al final, que yo las adopto y las adoptamos totalmente, pero justamente para hacer esas medidas, ese nuevo reglamento, se requiere una voz en el Consejo de Ministros que la proponga y la resuelva y la ejecute, incluso lleve las propuestas al Congreso. Mira, tienes este libro publicado por la Ricardo Palma, dice justamente al final, conclusión después de un gran debate, dice, todas las normas burocráticas, legislativas y regulatorias que directa o indirectamente apoyan o dificultan el comercio, la inversión, etcétera, la apertura, el funcionamiento y el cierre de negocios, que pueden posteriormente apoyar o impedir la innovación, ¿no es cierto? O sea, pueden apoyar o impedir. Claro. Se requiere una regulación y la regulación se da en el Consejo de Ministros, ahí se dan las normas, las políticas. Sí, pero para eso no es necesario crear un nuevo ministerio, porque, a ver, hasta donde recuerdo lo que decía el editorial del Comercio, posición con la que coincido, hay que
decía el editorial, una buena manera de fomentar la innovación es reducir barreras burocráticas, reducir presión tributaria, reducir rigidez de la regulación laboral. Pero para eso... Se refiere a la innovación, todo lo que... Claro, pero para eso no se necesita crear un nuevo ministerio, no es cosa de cambiar una serie de Pero es que las decisiones normas. se dan en el Consejo de Ministros. Si es que no hay alguien que lleve esa voz que acabas de señalar, el tema no se toma, la innovación no está, la ciencia no está. De modo que tú sabes que el Congreso no tiene iniciativa de gastos, de ahí no puede haber nada que haga una revolución. Ahora, hablemos de gastos, por ejemplo, y este es un tema que, en fin, a todo el mundo le va a preocupar. O sea, se propone crear una nueva entidad para que, además, le meta dinero, innovación e investigación. Pero yo estaba revisando las cifras de cuánto dinero recibieron las universidades públicas por canon recibieron, entre comillas, entre el 2004 y el 2012, y fueron 2.156 millones que debían destinar para innovación, para investigación científica, y 65% no se utilizó. Y hay 1.500 millones de dólares que están en el banco porque no son usados, precisamente. Pero por eso, si el Estado no está usando los recursos que tiene, ¿para qué crear más burocracia? Porque justamente se necesita la norma que destrabe ese tema. Tú sabes que en este canon minero, la ley del canon minero dice, prohibido usar el recurso que tú estás hablando para dar, digamos, retribución al que investiga, al investigador. O sea, un docente que está pagado para ser docente y es evaluado como docente, si quiere hacer investigación, tendría que hacerlo sin ningún tipo de retribución porque la ley le prohíbe recibir algo más. Entonces nadie hace proyectos, claro, y eso se queda entrampado. Justamente tú sabes también que la ley del Estado dice que está prohibido ascender. Los científicos que trabajamos en los institutos ingresamos con un nivel a los 22 años y con eso nos jubilamos. Saques premio Nobel o no, hagas inventos, crees empresa, es el mismo. Ese tipo de trabas tiene que hacerse un cambio, se tiene que cambiar totalmente para justamente promover la ciencia y tecnología, y eso solo se hace en el Consejo de Ministros. Y mientras que no hay alguien que comprenda el tema, lo que es importante señalar es que la ineficiencia de los burócratas a las que tú estés señalando y que gasta un montón de plata, el CONCITEC ha duplicado el número de empleados, no se necesita ministerio para hacer lo mismo. El director ejecutivo es un abogado. Supongo que se nos está acabando el tiempo. Esos resultados a veces desmerecen y a veces hacen mal prestigio a la ciencia, pero se requiere cambiar. Pues. Bueno, es un tema, la verdad es que bien discutible y se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo venir a discutir sobre esto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.